Hola, bienvenidos y bienvenidas a Deconstrucción de todos los días, deconstrucción como un acontecimiento mental y textual. Estamos en la entrega 7 o séptima de la religión y en el capítulo anterior un poco que me apresuré, pues la memoria de la cámara estaba casi llena y y se cortó en la palabra secreto. Recapitulemos un poco, hablamos de Heidegger y le adjudicamos ciertas cosas, ¿no? Sobre el sacrificio y la oración. Esto se va a aclarar después cuando hablemos de su Dasein, que aparentemente él lo que quería hacer era remover del Dasein toda huella de creencia, de religión, ¿no? Esa es una de las críticas que Levinas hace de Heidegger, pero esto es un poco más complejo de lo que creemos y Heidegger mismo, que quería un poco destruir la metafísica del ser, vuelve a ella, o sea, vuelve a una cierta fe, una cierta religiosidad en el ser, que por el momento lo suspenderemos. Pero sí vamos a continuar hablando del rezo y la oración, que es algo paradójico. ¿Cuál es el objetivo del rezo y la oración? Bueno, eh, eh, vamos a prestar atención justamente a esta contradicción que hay en el rezo y la oración, porque hay que rezar justamente para reducir la diferencia uh, o la diferencia, o sea, la diferencia y el diferimiento del tiempo y del espacio. ¿Por qué? Porque esto hace que haya presencia, presente, un Dios único, omnisciente y omnipresente, que une a toda la humanidad, a todo el universo en esta presencia absoluta, ¿no? Entonces, hay que rezar para que no haya diferencia, heterogeneidad, alteridad, para reducir al máximo toda esta alteridad del tiempo y del espacio. Rezar para tener fe que haya algo y al mismo tiempo para que no haya tal diferencia. Eh, Porque la diferencia lo que hace con su alteridad y heterogeneidad es espectralizar todo lo que hay. Y espectralizar siempre significa que hay una diferencia, un diferir y un diferimiento y una diferencia entre lo inteligible y lo sensible, ¿no? Se está hablando acá de una espectralidad, un espaciamiento, ¿no? Entonces el rezo y el sacrificio eh, son para creer que no se debe saber esta diferencia. Este hiato así se reduce al máximo eh, rezando, ¿verdad? Y sacrificando. Rezar para mantener la diferencia a distancia. Digamos que este es el secreto. El secreto para, entre comillas, no contaminar lo indemne que hay en el corte del hiato, en el corte de lo heterogéneo. Y el rezo es parte de este corte. La fe es parte de esta castración. Vamos a rezar que la diferencia sea reducida al máximo para que haya un Dios, un ser más allá de todo ser. Bueno, entonces se reza pero, la paradoja que la vamos a ver ahora y después, es justamente que lo que mantiene el rezo, mantiene lo milagroso en el rezo, es justamente esta diferencia que se retiene al mismo tiempo que se cancela y al mismo tiempo que se sublima y se alza en esta idea del ser más allá del ser. O sea que
este rezo que reza por eliminar la diferencia y la alteridad, la está guardando, la está poniendo a distancia como un secreto. Lo que se cancela y se anula se preserva en esta repetición ad infinitum suplementaria. ¿Para qué? Para que haya un ser superior, ¿no? Entonces, vamos a regresar con eso. Se reza y se sacrifica para indemnizarse de lo que se debe mantener a distancia e inmune. Esto no lo debo saber, entre otras palabras. Esto debe estar a distancia, ¿no? Hay que rezar para respetar, para mantener a salvo el secreto que, bueno, que en realidad no necesita de ningún secreto, de ningún sacrificio, ni siquiera de ningún rezo. Entonces no se necesita de ningún sacrificio porque el secreto no es un secreto. El hiato, la diferencia, no es un secreto. Es algo que siempre estará ahí y siempre volverá a pesar de todo. Es parte del acontecimiento de la vida. Entonces, al rezar para reprimir diferencia, al mismo tiempo, como dijimos, se guarda el hiato, manteniéndose así dos cosas. Uno, la religión autoinmune, y dos, el poder mágico de la religión al mantener el secreto a distancia y con mucho respeto, ¿no? Entonces se autoinmuniza, se preserva la religión en este estado inmune, indemne, al cancelar la diferencia y al mantener distancia con la diferencia, con el hiato, digámoslo así. Entonces hay que rezar para que la diferencia, para que el hiato, este espacio, este espaciamiento, hay que rezar para que no se contamine, para que la diferencia sea una diferencia sin diferencia. ¿Y qué cosa es una diferencia sin diferencia? Es un presente absoluto, es un punto en la eternidad, un Dios, la unidad, ¿verdad? Entonces se reza para eso, para preservar lo indemne sin contaminación. ¿Y qué es la contaminación? La contaminación es siempre una diferencia, la diferencia, el hiato, lo que abre, lo que vuelve a retornar en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier época, ¿no? Lo indemne sin contaminación, el ser más allá de todo ser. Esto es por lo cual uno reza, ¿no? Para que no haya esta diferencia y para que el ser, más allá del ser, el Dios unitario, el Dios único, presente, omnisciente y todopoderoso, pueda estar ahí cuando recemos y cuando nos sacrifiquemos. Hay que rezar, sacrificar para no contaminar. ¿Para no contaminar a quién? Al ser absoluto, que solamente es posible al reducir al máximo la diferencia o al contaminarla y no contaminarla, ¿verdad? Entonces, al hacer esta castración, este corte, ¿no? Preservamos este ser más allá de todo ser, en un espacio indemne. Bueno, al sacrificar diferencia, entonces, solo queda, ¿qué queda? Indemnizarnos, un proceso de indemnización a través de la razón suplementaria y la religión, que solo se cuestiona a sí misma con religión, con fe y creencia. Pero todo este espacio que parece tan inofensivo es justamente el espacio de las discusiones, de las guerras,
para mantenerlo santo, indemne, sacro, intocable, sagrado, incontaminado, para que no se abra ninguna gruta, ningún hiato, ninguna diferencia. Entonces, justamente, esto es el lugar de las guerras religiosas y seculares también. Y se usan mucho a la tecnología y a las ciencias, como sabemos, para estas guerras, ¿no? Eh, ¿Para qué? Para pretender que todos los nombres de lo indemne se restablezcan a la fuerza. E incluso a veces los derechos humanos pueden ser una manera religiosa secular de imponerse, ¿no? Eh, y la llamada paz y la democracia pueden ser, digamos, nombres que pretenden imponerse para restaurar algo indemne. Lo hemos visto en las guerras, ¿no? La invasión contra Irak, lo hemos visto contra las guerras que dicen combatir el comunismo y no dejan autodeterminarse a los países, ¿no? Lo vimos en Chile con Salvador Allende, que era democrático, y bueno, Estados Unidos vino a imponer, ¿no? esta guerra para restablecer, ¿no? Los nombres de la democracia, de lo indemne, etcétera, ¿no? Y sacar toda la contaminación a través de un dictador autocrático que fue Pinochet, etcétera. Hay muchos ejemplos, pero no estamos acá para dar ejemplos, sino para pensar en todo esto, ¿no? De manera más abstracta y conceptual. Pero ejemplos hay múltiples. Entonces, estas guerras religiosas, justamente, que son el corte de todo, de toda discusión, de toda polémica, siembran la muerte y el sacrificio para volver a la inmunidad de lo inmune. ¿Y qué hay en la inmunidad de lo inmune? ¿Qué es lo que siempre se tapa en todo esto? Justamente la diferencia. ¿Y qué es la diferencia? Lo que contamina, lo que trae nuevas expectativas, nuevos acontecimientos, nuevos modos de hablar, de pensar, de revolucionar, de combatir incluso sin guerras. A veces es posible. Entonces, siembran la muerte, el sacrificio para imponer la inmunidad, lo inmune, en, en nombre de la democracia, en nombre bueno, de la paz, de los derechos humanos, se desarraigan, se autodestruyen para inmunizarse, para reapropiarse de la sacralidad intacta o de lo que llaman sacralidad intacta de la vida, ¿no? Entonces, la telecnosciencia, porque es el telos, hay un fin en esta ciencia. El fin es restablecer el orden, lo indemne, lo inmune, lo virgen, lo sagrado, lo santo, lo salvo, ¿no? Esta forma religiosa y secular de imponer todo esto políticamente, filosóficamente. Entonces, las telecnosciencias son las fuerzas de la guerra para el mantenimiento de lo inmune, de la fe, de la creencia, de la ciencia, ¿no? La guerra, el sacrificio, la oración, son para volver a una posibilidad más originaria, más pura, menos contaminada, más cerca de lo indemne, una pureza más pura, una inmunidad más autoinmune, una sacralidad más sagrada. Siempre es sobre lo que está más allá de todo más allá, el ser más allá del ser, y lo que es igual a sí mismo sin diferencia, lo que es un punto en el tiempo todopoderoso, lo que es la presencia presente, no solamente de un Dios todopoderoso y eterno, pero la presencia presente de los estados justos, con la religión adecuada, con los principios adecuados,
o apropiados o apropiándoselos con los fines, ¿no?, programados y programáticos, etc. Entonces, siempre sobre todo es lo que va más allá y lo que es igual a sí mismo y sin diferencia. El marxismo no se salva de eso, pero no es un tema ahora, pero también el marxismo quería hacer algo similar. Pero lo inmune es una función, pero ok, lo del marxismo lo vamos a dejar para otra sesión, porque no se puede uno apresurar así, pero el marxismo tiene mucho de religión y religioso y de imposición, pero también tiene otra parte espectral que nos ayuda a pensar en el porvenir, un porvenir diferente. Pero bueno, dejémoslo así por ahora suspendido para hacerle un poco de justicia al marxismo. Y bueno, entonces el más allá del más allá estaría en función de la diferencia, porque no hay más allá del más allá sin una diferencia, un diferir entre el más acá y el más allá. Ok, entonces volvemos a lo que dijimos antes. En ese rezo que trata de eliminar la diferencia, ¿no?, en ese rezo que va más allá, está en función de la diferencia. Y he ahí el poder secreto del rezo, en el cual siempre trata de cancelar lo incancelable, y eso hace que se pueda repetir el rezo cada vez, incluso después de cualquier desencanto, ¿verdad? De cualquier desencanto o de cualquier ¿cómo le llamamos? Distancia, ¿no? Entonces, en lo puro y en lo salvo, en lo que es indemne, sacro, fiduciario, en los axiomas de la fe que acreditan su historia, en todas estas fuerzas sociales, institucionales, científicas, políticas, siempre habrá un hiato irreductible en el valor más puro de humanidad y sacralidad. Y por ello, siempre habrá discusiones, críticas, guerras sobre lo más sagrado de lo sagrado, sobre la autoridad religiosa más originaria, etcétera, etcétera, etcétera. La lucha es por la cercanía a lo indemne, por la eliminación total de lo que pudiera contaminar tal estado de gracia. La lucha es por la eliminación del hiato. ¿Y qué es la eliminación del hiato? La eliminación del porvenir, del acontecimiento, por tener temor a que el acontecimiento traiga el mal radical. O al menos esta es muchas veces la excusa. Hay que programarlo todo, hay que controlarlo todo para que no venga nunca el mal. Y eso, bueno, como vemos, no es tal, ¿no? Tanto la ciencia como la religión se oponen al mismo hiato, a un espacio del pensamiento en el cual uno puede dar fe testimonial de teoremas, axiomas, abstracciones. El pensamiento y la fe se relacionan. No son independientes como lo proponía Heidegger. Bueno, acá mencionamos a Heidegger también, ¿no? Porque dice que en todo pensamiento, ¿no?, en el pensamiento realmente filosófico, no puede haber creencia. Eso es lo que decía en principio Heidegger, pero vamos a ver cómo él mismo se va a contradecir, o Derrida nos va a mostrar cómo se va a contradecir. Él decía que no hay lugar en el pensamiento para creer, pero el pensamiento, según Heidegger, se asocia con la fe en general, con un acuerdo, con un asentimiento, con una confianza, sin lo que no podría surgir ningún cuestionamiento. ¿Okay? Entonces, hay un acuerdo y asentimiento y confianza ¿en qué? ¿En qué se basa toda la filosofía de Heidegger? En el ser.
Pero ¿qué es el ser? Aunque leamos 20 libros de Heidegger, el ser no está definido por nada. Siempre es como una teología negativa en la filosofía de Heidegger. ¿Okay? El ser, entonces, debemos confiar en Heidegger, debemos confiar en su teoría del ser, debemos creer en este acuerdo que él nos brinda y dar testimonio de este Dasein que siempre está ahí, pero que nunca se puede probar, nunca es un predicado, ni siquiera es un sujeto, sino que se define siempre por los suplementos de otras cosas, de otros entes. Pero el ente, el Dasein, nunca está presente, nunca es. Y es lo que da presencia, esencia, representación a todos los seres. Entonces, he ahí que Heidegger, a pesar de decir que en el pensamiento no cabe el creer, nos pide creer en la verdad de su Dasein, ¿no? Entonces, bueno, y nos pide creer en la verdad del ser, aunque no haya tal cosa. Bueno, y ahí lo dejamos por el momento hasta nuestra próxima entrega, la entrega 8, que creo que serán en total 10. Gracias por escuchar y hasta el próximo acontecimiento mental de deconstrucción. Soy el Dr. Isaac Rosler.